Voy a pasar a uno de los conceptos que hemos estado, digamos que dejando ahí todavía en el tintero. Me das ahí con el tema de la dependencia de Dios en oración. Para llegar a ser excelentes, gracias Jessy, si quieres dejarlo aquí. Para llegar a ser personas de excelencia, necesitamos depender de Dios en oración. Ah, este es un tema que yo he tratado algunas veces en el pasado y tal vez sería bueno irlo recordando, los elementos comunes y básicos de la oración, que es básicamente lo que practicamos todos los viernes a la hora de venir y escogemos lecturas de los salmos para el tema de la súplica, del agradecimiento, del avivamiento, etcétera, ¿no? Pero esto debe ser una práctica diaria. ¿Cuánto cuesta orar? ¿Cuesta dinero? No. ¿Cuesta un esfuerzo humano como el de un albañil o alguien que carga cosas pesadas? No. La oración cuesta disciplina, cuesta constancia. A veces cuando más los que tenemos niños pequeños, ¿verdad? Nos cuesta encontrar un lugar, digamos, cerrado y apartado en donde, buenas noches, adelante. Nos cuesta encontrar un lugar apartado, cerrado, donde los niños no estén gritando y entonces ahí orar. A veces eso nos cuesta, ¿verdad? O a aquellos que están muy ocupados por cuestiones del trabajo, se levantan muy temprano y se van a acostar tarde. Encontrar, buenas noches, un tiempo para sentarse a orar es complicado, ¿no? Es complicado. Pero miren la palabra que aparece ahí en la pantalla. Bueno, aquí del Zoom ya la quité, pero ustedes pueden verlo. Es dependencia de Dios en oración. Mis hermanos, realmente si no oramos estamos perdidos. No tenemos una conexión buena ni directa con Dios. La oración es algo que es central en la vida del cristiano y qué triste que sea algo tan sencillo de hacer, pero que el cristiano le cueste demasiado ser consistente en eso. Mis hermanos, la oración es una disciplina espiritual, es un deber del creyente. No puede existir un cristiano que no ore, ¿sí? Incluso un no cristiano de vez en cuando puede orar, ¿verdad? La verdad que han habido personas que dicen, no voy a la iglesia, no creo en Dios, pero cuando de repente se enfrentan con algo muy difícil y complicado, de repente se les ocurre, bueno, voy a orar, va, aunque sea, a ver si me sale algo, ¿verdad? Un no cristiano de repente puede orar, que Dios lo escuche solo en su misericordia, pero una persona que se diga, soy creyente, pero no oro, esa persona no ha entendido qué es ser un creyente. Yo lo he tratado de diferentes formas acá, el tema de la oración. La audiencia con la persona más importante del universo. Él abre su trono, abre las puertas de su cuarto para escucharnos. Hay personas aquí en nuestra realidad que no nos dan una audiencia, ¿no? Ahorita con Eddie tenemos un viaje a los Estados Unidos y hemos estado llamando, mira, ¿será que tal persona nos puede recibir? ¿Será que tal persona nos puede recibir? Es muy difícil, ¿verdad? Porque es gente muy importante. Pero, ¿qué pasa con aquel que realmente es la persona más importante del universo? Dios. Y que en cualquier momento que nosotros nos pongamos en una actitud de oración, Él nos escucha. Con todas esas facilidades, de todas maneras, no oramos. Aquí hay un problema. La excelencia está ligada íntimamente a una vida de oración. Una persona que dice, es que yo quiero ser excelente en mi trabajo, yo quiero hacer esto, esto y lo otro, puede llegar a ser excelente en ciertas cosas porque se dedica a ellas, pero nunca va a alcanzar la excelencia de la que estamos hablando en términos de integralidad si no depende de Dios en oración. Así que la excelencia no está no está desligada, perdón, de la oración. Voy a avanzar a otro elemento.
Ah, mucho la luz. apaguemos esta. Ahora no me miro yo. Ahí se mira mejor, ¿va? Componer el cuello. Acá. Te sale Raro. desconcentrado. Disculpen que no sea tan fitness. Así. El segundo punto que quiero tratar hoy o recordar es que la excelencia no es un acto solitario, ¿ok? La excelencia no es un acto solitario. Yo vi esto muchas veces en la música. Habían personas que se iban solitas a entrenar en su instrumento y pasaban días entrenando solos, y a la hora de tocar con otros músicos no fluían tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se preocupaban por tener la experiencia grupal. La excelencia, mis hermanos, es algo que podemos alcanzar solo si la buscamos en equipo, ¿sí? Así como dependemos del Espíritu Santo, también necesitamos del pueblo de Dios. El llamado cristiano a la excelencia no es un acto en solitario. Si somos cristianos, entonces estamos conectados al cuerpo de Cristo, y esto es específicamente una iglesia local. El tema que estamos tratando sí es el tema de la excelencia, pero el tema más grande, si lo quieren ver así, es el tema de la disciplina. Y si uno quiere llegar a ser disciplinado, no lo puede hacer separado de una iglesia local. Puede existir una persona que sea disciplinada en un deporte, disciplinada en esto, lo otro, pero probablemente o muy seguramente va a tener indisciplinadas muchas otras áreas de su vida. La disciplina y la excelencia a la que estamos llamando en esta iglesia tiene que ver con la dinámica de participación en la hermandad, en la iglesia local. Una cosa bien importante es que necesitamos aprender a ver a los que tienen a la par. Por favor, volteen a ver a los que tienen a la par. Volteenlos a ver, volteenlos a ver. ¿Eh? Ellos que acabas de ver, son tus hermanos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que son tu familia. Son tu familia. O sea, ya te diste cuenta que, por la gracia de Dios, yo creo que aquí solo hay creyentes verdaderos, ¿sí? Ya te diste cuenta que con estas personas vamos a compartir el resto de la eternidad. O sea, vamos a estar en la presencia del Señor cuando el cielo nuevo y la tierra nueva hayan ya sido consumados. Y de repente van a pasar 50 años y, Buswicho, no te había visto. Van a pasar 100,000 años. No había visto a Scarlett. Van a pasar 2 millones de años. No, tenía 2 millones de años de no ver a Eddie. ¿Qué tal vos, Eddie? Es decir, con esta familia vamos a compartir por el resto de la eternidad. Entonces, aquí hay un llamado a compartir y a trabajar en unidad. Sí, por el tráfico, porque aquellos viven hasta la zona no sé qué y yo vivo hasta allá por no sé dónde. Tal vez no nos vemos todos los días, pero las veces que nos veamos debemos incentivarnos no solo a la hermandad, sino a la excelencia, ¿sí? Dice Pedro que nosotros somos piedras vivas que están allí para construir la casa de Dios, y todos estamos haciendo esfuerzos en diferentes áreas. Algunos de ustedes están en ciertos negocios, algunos de otros están en ciertas otras empresas. Yo en mi caso estoy en el tema de la teología. Eddie está un poco más, bueno, yo con Eddie también estamos metidos un poco más en el tema de capacitar funcionarios públicos. Es decir, estamos en diferentes áreas. Entonces, ese llamado a la excelencia está íntimamente ligado con nuestro trabajo con nuestros hermanos. Las parejas casadas, sabemos esto de primera mano, ¿no? Así como el esposo y la esposa se complementan en sus dones y habilidades, también lo hacemos los miembros de la iglesia. En la iglesia, Dios proporciona diversos dones, capacidades, habilidades para que nos complementemos, ¿no? Cada miembro como parte del cuerpo. Pablo ponía este ejemplo en 1 Corintios, ¿verdad? Si te tocó ser nariz, pues eres nariz. Si te tocó ser mano, pues eres la mano. Si te tocó ser pelo,
eres el pelo del cuerpo, pues te toca hacer el pelo, ¿verdad? O sea, y Pablo decía, todos los miembros de un cuerpo tienen su función y su honra. Y yo soy de la idea de que no hay funciones que sean esencialmente más importantes que otras. Para mí es tan importante aquel que llega a ordenar las sillas como el que llega a predicar. Es que hoy es un predicador especial, hoy es un predicador invitado. Él es tan esencial como aquel que puso las sillas, como aquel que limpió. Si no puso las sillas, el predicador no va a poder a dar bien su prédica, ¿va? Y o sea, tenemos que complementarnos en eso y tenemos que entender que el llamado a la excelencia no solamente es un asunto individual. Aquí quiero enfatizar esto porque todas estas enseñanzas de los viernes que han hablado acerca de la excelencia ha sido como, sí, pues yo tengo que ser excelente, yo tengo que ser excelente, yo tengo que ser excelente. Pero aquí estoy llegando al punto resolutivo de que el esfuerzo es colectivo. Tenemos que llegar a ser excelentes, no solo yo. No es que, sí, pues yo sí me estoy esforzando, yo estoy siendo excelente. Pero aquellos hermanos que están allá ellos. No podemos decir yo sí lo soy y ellos no. Si son nuestros hermanos, tenemos que ver cómo hacemos para que ellos también nos acompañen en esta labor, en este proceso de llegar a ser excelentes, ¿sí? Si cada miembro funciona de manera excelente en aquello que fue creado, puesto y dotado para hacer, la iglesia puede lograr más de lo que un miembro por sí solo podría llegar a hacer. Uno de los objetivos de enseñar esto es que Dios me guarde a mí, William Ochoa, de ser, William Ochoa, el pastor de tal iglesia. Si él no está, se muere esa iglesia, vos. Dios nos guarde de eso. Dios nos libre de que esta iglesia dependa de que si está él o no. Es que, fíjate vos que se fue a vivir a otro lado. Entonces ya no vale la pena ir a esa iglesia. No, esta iglesia debe depender del esfuerzo en alguna medida de todos nosotros y tenemos que ser excelentes todos en lo que hacemos. Es nuestra, tristemente, experiencia en esta cultura hiperindividualista, ¿no? Que llama a los íconos, es una cultura iconoclasta en algún sentido, ¿no? Que lo único que vale la pena es aquel que destaca. Bueno, nosotros tenemos que ponernos en la mente que los que destacamos somos todos en grupo, no solo uno, ¿sí? Incluso muchas veces los cristianos olvidan que Dios diseñó su reino para que se extendiera en comunidades que llamamos iglesias locales. Los cristianos dependen del Espíritu Santo para actuar en la iglesia y como iglesia, ¿no? Como grupo. Dios nos está llamando a ser excelentes en las áreas que nos ha capacitado, seamos maestros, servidores, animadores, músicos, carpinteros, amas de casa. Ninguno de nosotros trabaja en el vacío. Todos nosotros estamos llamados a hacer este esfuerzo, pero no de manera solitaria, sino que con los demás. Eso me lleva al siguiente punto. Aunque en alguna medida es más fácil ser excelente en grupo, también tiene sus retos. Y si me das la siguiente diapositiva, la excelencia en algún punto también debemos de reconocer, no es fácil. Si no, pues la mayoría o lo común sería que todos sean excelentes. Y qué raro aquel que es mediocre, fíjate vos. Al contrario, vivimos en una cultura en la que todos son mediocres y qué raro, mira vos, aquel destacó. Como decimos en Guatemala, quien se lo mira todo mal emplasticado, pero, ¿verdad? Ese es el dicho que usamos, ¿no? Y es bíblico, ¿no? Porque la idea detrás de eso es bíblica, porque Dios, Pablo dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo que es, ¿no? De lo que no es para avergonzar a lo que es. El guatemalteco lo pone como mal emplasticado, pero mírátelo, ¿verdad? Destacó. Entonces, en algún punto, sí, debemos reconocer que la excelencia no es sencilla alcanzarla. Para administrar correctamente las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, necesitamos maximizar
nuestro potencial, ¿sí? Por eso es que la excelencia no es fácil, porque hay que maximizar el potencial que tenemos en nuestras habilidades. Incluso si se tiene talento en ciertas áreas, la búsqueda de la excelencia requiere entonces práctica, determinación y concentración para perfeccionar habilidades. A ver, levante la mano. Tal vez el fútbol es un ejemplo, pero esto puede ser aplicable a cualquier área de la interacción humana. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas habilidosas pero haraganas? Levanten la mano. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, jugadores de fútbol que son talentosos, pero que no son determinados, no son disciplinados. Por ejemplo, tristemente, esta es la historia de la gran mayoría de jugadores de fútbol en Brasil. En Brasil los jugadores pareciera que tuvieran un talento natural, ¿verdad? Nato. Y agarran la pelota y hacen colochos y esto y lo otro. Y impresionan al mundo en algún punto. Pero ¿cuánto duran esas estrellas brasileñas? Ay, Dios. Antes eran más, pero hoy tristemente son pocas las estrellas que tienen el talento y que estuvieron dispuestos a ponerle a ese talento, a sumarle a ese talento disciplina, determinación y trabajo. Por lo tanto, yo estoy seguro y quisiera convencerlos a todos, cada uno de ustedes, incluso los niños, aunque no lo entiendan todavía. Quiero convencerles a todos que todos tenemos uno o algunos talentos. Somos buenos para algo o algunas cosas. En algún punto. Tristemente, ciertas cosas llaman más la atención. Cuando, por ejemplo, un músico, es que este es talentoso. Y aquel que no sabe ni papa de música dice, es que yo no soy talentoso. Claro, tal vez no es talentoso para la música, pero es talentoso para otra cosa, seguro. Ahora, esos talentos están allí, pero deben ser perfeccionados, deben ser trabajados, deben ser pulidos. Y eso requiere esa determinación de aquel que posee los talentos. Y tristemente muchos cristianos, como no están en la plataforma predicando, no están cantando o tocando un instrumento, se sientan en las sillas o bancas de la iglesia y dicen, yo no soy talentoso como ellos. Pero se nos olvida que el talento abarca toda la interacción humana y no solamente el arte, no solamente las cosas que están por sobre una tarima. El talento abarca muchas otras cosas que tristemente la gente no se preocupa y los cristianos no se preocupan por pulir y destacar y hacer sobresalir. Por lo tanto, la excelencia requiere un trabajo duro, crear, construir, realizar cualquier tarea a la que uno haya sido llamado a trabajar. Hay un libro que se llama Atípicos. El subtítulo es La historia del éxito. ¿Sí? El autor es un autor canadiense llamado Malcolm Gladwell. Este no es un libro de un autor cristiano, pero allí existe una regla muy famosa, la regla de las 10,000 horas. Este autor le llamó la regla de las 10,000 horas. Él, según varios estudios de varios campos de producción y de arte en el ser humano, estudios psicológicos y todo lo demás, este autor, Malcolm Gladwell, dice que es el tiempo el factor determinante o uno de los factores determinantes que van a decidir si una persona puede llegar a dominar verdaderamente una habilidad o talento. Y él cita ejemplos de varios músicos, como Mozart, también así como habla de casos de personas innovadoras como Bill Gates, Steve Jobs, los que desarrollaron toda esta tecnología de las computadoras y todo eso. Y él cita casos específicos de diferentes áreas que se estima que esas personas llegaron a ser tan buenas en lo que hacen porque pasaron por lo menos 10,000 horas perfeccionando su oficio, su talento o lo que hacen. ¿Sí?
La excelencia requiere práctica y tiempo. Por importante que sea un talento en bruto, el trabajo duro es un ingrediente fundamental para que ese talento llegue a brillar con excelencia. Por ejemplo, Gladwell cita un estudio realizado por un estudio de psicólogos. El equipo siguió los hábitos de práctica de varios violinistas en una escuela de alto nivel en la ciudad de Berlín, en Alemania. Siguieron de cerca a varios violinistas que estudiaban en esa escuela. Y al estudiar varios músicos descubrieron que el factor clave, o sea, el punto que hace que estos violinistas sean exitosos y que sean de verdad maestros y dominan el instrumento, lo que distingue a un intérprete de otro es el esfuerzo que realiza. Su conclusión es que no es que este haya sido más talentoso. De hecho, hubo casos en los que se nota que alguien traía una facilidad de talento más que otro, pero no necesariamente ese llegó a ser mejor. Lo que distinguió a los mejores fue el tiempo y el trabajo que pusieron en lo que les tocaba hacer. Gladwell escribe esto en su libro, voy a compartir la cita, y dice Malcolm Gladwell: la práctica no es lo que haces una vez que eres bueno. Presten atención a eso. La práctica no es lo que haces una vez que eres bueno. La práctica es lo que haces para convertirte en bueno. Es que vos ya sos bueno, entonces practica. No. Si sos bueno es porque has practicado y no pares de practicar. Esto pues es un ejemplo en términos de la música, pero esto puede ser aplicable a cualquier cosa. Al oficio en el que tú te dedicas. El oficio en el que tú te dedicas, puedes descubrir, ok, cuáles son las cosas en el oficio en el que yo me dedico que yo puedo practicar. Y que puedo practicar y practicar y practicar y practicar y me aburro. Y una vez aburrido, sé que lo tengo que seguir haciendo. ¿Qué es eso? ¿O cuáles son esas cosas que tengo que hacer y hacer y hacer y hacer? Según Gladwell, si lo hacemos durante 10,000 horas, podemos llegar a dominar, a perfeccionar lo que hacemos. El punto de esta frase realmente no es invitarlos tanto a predicar, a practicar, aunque obviamente hay que hacerlo, sino más que todo a recordar un punto. Y este es un punto bíblico, aunque Gladwell no lo haya articulado como un punto bíblico, esto es lo que la Biblia enseña. No hay atajos para la excelencia. Dios es un Dios de procesos. Y probablemente el camino de donde estás hacia la excelencia que te toca llegar a alcanzar, no va a ser un camino largo, pero no vas a poder agarrar atajos. Se nota cuando alguien ha tomado atajos. Y es necesario que evitemos esos atajos. ¿Sí? Vamos al siguiente punto rápidamente. Ayúdame ahí con la siguiente diapositiva. Quiero hacer algunas advertencias en esto. Porque es bien motivante, ¿no? Y es bien inspirador hablar de estos asuntos y decir, bueno, sí, yo puedo llegar a ser excelente. Entonces hay que tener en cuenta algunas advertencias que de hecho han surgido en los tiempos de preguntas, pero hasta hoy los voy a tratar. La excelencia requiere de que hagamos menos para poder hacer mejor lo que fuimos llamados a hacer. Hay que eliminar las distracciones. Este es un punto bien complicado. Vivimos en la era de las distracciones. ¿Cuántas distracciones tenemos a nuestro alcance? Muchísimas. Con mi esposa, con Eddie, hemos estado hablando
de verdad el teléfono y los elementos de la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pues de verdad que son muy útiles, ¿no? Son muy útiles. Pero al mismo tiempo son una fuente muy grande de distracción. Repito, el ejemplo que de verdad creo que todos se identifican con ese ejemplo, ¿no? Se ponen a ver que un gato empezó a revolcar y después llevan media hora, 45 minutos viendo videos de gatos revolcándose. Son distracciones de verdad que parecen inofensivas. Pero hay que hacer menos para alcanzar la excelencia. ¿Qué significa hacer menos? Eliminar cosas. La primera es eliminar las distracciones. Hay que concentrar las energías en aquello en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay que poner prioridad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo generalmente pongo este ejemplo. Hoy, con mucho, tal vez, dolor a veces, ¿verdad? Con mucha nostalgia en algún punto, yo pensé que iba a ser un músico. Llegó un momento en la vida que dije yo me voy a dedicar a la música. Y llegó el punto en el que tuve que priorizar otras cosas por sobre la música. Pero no es para morirse, o sea, simplemente es decir, bueno, Dios no me llamó finalmente a eso, es una herramienta que yo utilizo. Claro que sí, utilizo la herramienta. Por eso es que la alabanza los domingos es genial en nuestra iglesia. Sí. O sea, no tenemos una alabanza así que, qué rascuache, ¿va? O sea, pero por lo menos existe una de verdad preocupación por hacer bien las cosas, ¿no? Ahí estamos con Dani, Eunice, ¿verdad? Mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Y en lo que el tiempo nos da, lo hacemos. Pero hemos tenido que llegar a priorizar ciertas cosas, ¿no? En mi caso, yo tuve que llegar a priorizar, pues, la lectura, la teología, el tema pastoral, etc. E incluso ahí, a lo que fui llamado, ¿no? Al pastorado, ahí, pues, yo no paso las 24 horas del día siendo pastor. También soy papá, también soy esposo, ¿verdad? También hago otras cosas a las cuales les tengo que dedicar tiempo. Y si tengo muchas ocupaciones y le sumo las distracciones, este es un punto importante. Hay que deshacernos de estas distracciones. Y aquí es donde va la práctica de esta enseñanza, el tema de la disciplina. Yo en algún punto voy a reunirme por separado con las familias, con los varones, y vamos a hablar de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Vamos a llegar al punto en el que de verdad, de repente alguien te va a llamar, alguien de la iglesia. Mira vos, ¿cómo estás? ¿Va? Vamos a platicar. ¿Estás distraído por algo? ¿Hay algo que te está costando? ¿Te puedo ayudar a orar por eso? Nos podemos juntar para ayudarnos entre nosotros a deshacernos de aquello que nos obstaculiza de llegar a ser, les recuerdo esto, mis hermanos, llegar a ser y a hacer lo que es nuestro deber. Es que el llegar a ser excelentes como comunidad no es una opción, es un deber. Primera de Pedro nos está diciendo que no fuimos salvos de balde. Fuimos salvos para anunciar las excelencias de Cristo. Es nuestro trabajo. Y yo como pastor voy a empujar por esto en algún punto. Espero de verdad que nadie se quede en el camino. Que nadie diga, ay no, esto ya es demasiado. No, sino al contrario, que se animen y me digan, bueno, le vamos a entrar, ¿va? Y vamos a buscar ser excelentes. Yo de negocios no sé ni papa. Cada vez que he intentado hacer un negocio me sale mal. Salgo perdiendo. Aún en la música tenemos esa broma con los hermanos aquí. A nosotros no nos pagaban por ir a tocar. Nosotros pagábamos para que nos escucharan. Terminábamos pagando porque no nos querían oír, ¿va? Malos negociantes. Buenos músicos, pero malos negociantes. Pero tal vez yo no sé nada de negocios, pero sí te puedo ayudar en algún punto a decir cuáles son tus distracciones. Hablemos de ellas. ¿Cómo te las puedes quitar? ¿Cómo puedes enfocarte más? Y nos vamos a ayudar, mis hermanos, porque se los pongo de nuevo en estos términos. No tenemos opción. Bueno, tenemos dos opciones. Ser una iglesia mediocre
o ser una iglesia como Dios lo manda. Y allá, frente al trono del gran juez, esto se nos va a pedir. Ustedes fueron una iglesia local en Guatemala, ¿verdad? En tal época. ¿Se recuerdan? Va a decir Dios, sí. Y una de las cosas que yo creo que nos van a preguntar es, ¿fueron excelentes en lo que hacían? Y ojalá tengamos una respuesta y le digamos, Señor, tú sabes que todos los recursos, el tiempo, las fuerzas, las ganas que teníamos, las pusimos a tu servicio para ser excelentes en todo lo que hacíamos. Ojalá esa sea nuestra respuesta. Ojalá nuestra respuesta no sea, ay, sí, Señor, fíjate que me recuerdo que William habló, el pastor, el que tú pusiste de pastor. Sí, él habló unas veces de eso, pero después se puso a hablar de Mateo y otras cosas y ya no fuimos nada de eso, fíjate, Señor. Ojalá esa no sea nuestra respuesta, porque nos vamos a enfrentar, de verdad, a una reprimenda. Dios no lo quiera. Mis hermanos, a veces esto es difícil porque hablamos de esto y cada vez que seguimos hablando y profundizando en estos temas, nos seguimos comprometiendo. Le damos más vueltas al tornillo, se hunde más y se aprieta más. Hoy, al salir de aquí y al salir de allá, los que están en zona 12, somos más culpables de no buscar la excelencia si no lo hacemos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y es necesario que hagamos menos para alcanzar la excelencia en lo que sí hemos sido llamados a hacer. Por orgullo, muchas veces creemos que Dios nos ha llamado a algo mayor de lo que es mi trabajito. Ah, sí, yo trabajo en esto, ¿ah? Pero es que yo no creo que Dios me haya llamado a esto. Este es mi trabajito. Porque de plano, pues tengo que cobrar un cheque para llegar a fin de mes. No, pero a mí Dios me ha llamado a... Muchas veces, por eso les digo que este punto en el que estoy es algunas advertencias. Nunca vean con ojos de desprecio lo que ustedes hacen todos los días. ¿Dónde estás hoy? Ahí Dios te tiene por alguna razón. Y eso es a lo que Dios te ha llamado hoy. Tal vez mañana te cambie. Tal vez el otro año te cambia y te pone en otra acción, en otro mercado, en otra onda. Tal vez. Pero ahorita Dios te puso ahí donde estás. Y si no estás siendo excelente allí, estás faltando. No mires con ojos de desprecio lo que hoy haces. Ay, es que yo ahorita estoy trabajando en esto porque me metí una deuda y tengo que salir. Pero una vez yo salga de esa deuda, esto yo lo dejo de hacer porque yo realmente fui llamado a... No. Está bien si en algún momento tú anhelas algo mejor y eso no está para nada mal. Pero lo que sí está mal es ver con ojos de desprecio lo que hoy haces. Por simple que te parezca. Lo que hoy haces no es indigno de ti. Ah, es que, mire usted, yo he leído tantos libros, yo tengo tales títulos. Ay, pastor de una iglesita de 40 miembros. No, hombre, si yo soy para ser un pastor de una iglesia de 5,000 miembros por lo menos. No, yo no puedo ver con ojos de desprecio donde hoy Dios me tiene. Para mí debe ser un alto privilegio. Pero ¿cómo va a ser un alto privilegio el que yo sea, digamos, ¿verdad? Que yo sea jardinero? Sí, tal vez la gente te mire de menos, pero delante de Dios, ¿cuál es la premisa de la excelencia que hemos estado tratando? Haced todo lo que hacéis como para el Señor, no para los hombres. Si eres jardinero y aunque a los ojos de los hombres eso parezca ser un trabajo muy bajo, tú tienes el privilegio de servir a Dios, al Rey de Reyes, al dueño del universo, siendo jardinero. A la persona que te está pagando por cuidarle el jardín no le vas a rendir cuentas de manera última. A quien le vas a rendir cuentas por lo que haces como jardinero es a Dios. Y ese es un punto importante. Por orgullo muchas veces creemos que lo que hacemos hoy es pequeño y no es muy bueno. No nos confundamos. El llamado central en la vida del cristiano es, ayúdame
con la siguiente diapositiva. Vean este verso en el contexto de lo que les estoy explicando. Primera a los Tesalonicenses 4:11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo está diciendo, lo que te toca hacer, eso es lo que Dios te ha puesto a hacer. Mis hermanos, con demasiada frecuencia sentimos que lo ordinario no es suficiente, por lo que descuidamos los llamados sencillos de la vida para ir a buscar la excelencia en cosas que se supone para nosotros son más grandes. Nuestra búsqueda de la excelencia no debe darse a expensas de la excelencia de nuestros trabajos diarios, o en nuestros matrimonios, o en nuestras amistades, o en áreas pequeñas, vitales de la vida. Cuando priorizamos las áreas supuestamente más importantes, más impresionantes de nuestra vida, se revelan nuestros verdaderos motivos. ¿Tú crees que eres demasiado bueno para lo que haces hoy? Tal vez por eso Dios no te ha dejado salir de ahí. Y también es el otro extremo. Te crees demasiado pequeño o pequeña y indigna de lo que te ha tocado hacer, indigno de lo que te ha tocado hacer. Estás en los dos extremos que son terribles. El que me gustaría más hacerle énfasis es a este. Si tú crees que lo que haces es porque no te queda de otra, y entonces no tienes el deber de ser excelente ahí, lo que tienes es un ídolo. ¿Sí? Porque estás buscando valerte a ti más, apreciarte a ti más. Buscas alabanza y gloria para ti mismo. Estás tratando de ganarte el favor de Dios en otra área. Tu motivo para la excelencia debería ser el servir a la comunidad cristiana, el servir al Señor en el lugar donde te toca. Un pastor y teólogo llamado John Piper dijo que a menudo Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Una forma de demostrar esa satisfacción es aceptando el llamado ordinario de nuestras vidas. Hay cosas muy ordinarias. Y una forma de honrar con excelencia a Dios es haciendo esas cosas ordinarias, hacerlas bien. ¿Sí? Hacerlas bien. Una forma de demostrar satisfacción es aceptando ese llamado ordinario en nuestras vidas y siendo excelentes en lo que Dios nos ha puesto. Una de las grandes verdades bíblicas que recuperó la Reforma, más que todo Martín Lutero cuando desarrolló la doctrina del sacerdocio de los creyentes, es que hay valor en la economía de Dios para el trabajo diario. La forma en la que los campesinos en Alemania se miraban es, el Papa, los curas, los padres, todos los ministros, ¡wow! ¡Qué excelentes! Ellos tienen un trabajo excelente. Yo tengo que ir a labrar la tierra. Yo tengo que ir a ser granjero. Martín Lutero desarrolló una maravillosa enseñanza y doctrina. La predicamos en el mes de octubre en la iglesia. Ahí está el video colgado en nuestro canal de YouTube. Ustedes lo pueden revisar. El sacerdocio universal de los creyentes. Fue donde Martín Lutero le explicó a los campesinos de Alemania: señores campesinos, ese trabajo no lo vean ustedes con ojos de desprecio. Dios va a demandar que ustedes hagan bien ese trabajo. Cualquier cosa que estemos haciendo, ya sea grande o pequeña a los ojos de los hombres, hay que hacerla para la gloria de Dios, decía Martín Lutero. Lutero elevó especialmente el trabajo de la gente común en sus vidas ordinarias, argumentando que el gran servicio en la iglesia no es más justo, no es más santo. Aquel que se dedica al ministerio no es más justo, no es más santo que aquel que trabaja la tierra, o aquel que tiene un negocio, o aquel que hace esto, lo otro. Mi trabajo no es más digno porque es de la iglesia. Si creemos en la verdad del reino de Dios, lo que tú haces todos los días es igual de digno como lo que yo hago, es igual de justo, es igual de santo como el trabajo que hacemos los ministros eclesiásticos. También Lutero señalaba que
las obras de los monjes y de los sacerdotes, por santas y arduas que parecieran, no difieren en lo más mínimo a los ojos de Dios del trabajo de un rústico campesino o de las tareas domésticas que una mujer podría hacer. Aquí agregué un ejemplo. Una mujer llamada Leah D. Smith escribió un libro, lastimosamente no está en español, pero escuchen el título del libro: Pañales, lavar ropa y el dominio. El subtítulo: ¿Cómo amas de casa cristianas pueden cambiar el mundo? Qué bonito el libro, ¿no? Pañales, lavar platos y el dominio. No habla de cómo dominar al esposo, no es eso. Entonces no lo quiero leer, dicen las hermanas. No, habla de cómo los seres humanos podemos ejercer dominio. Y esta hermana habla de cómo a través de cambiar pañales y lavar platos, como un ejemplo de las tareas ordinarias de una ama de casa, contribuyen a ejercer dominio en la creación y avanzar el reino de Dios. Del prefacio copié la siguiente declaración. Creo que es una cita un tanto extensa, pero está en 2 diapositivas. Y dice así: escribo este libro para todo aquel que desee comprender por qué cambiar pañales y lavar platos son algo más que el trabajo más duro del mundo. En el reino de Dios, el hogar es el campo de entrenamiento de donde emergen tanto los guerreros como las princesas nobles. El hogar también puede ser el lugar en donde estos no puedan emerger. Aquí pongo de ejemplo a las hermanas, ¿verdad? Más que todo aquellas que pues son amas de casa, que muchas veces podría atacarles ese pensamiento, ¿no? Que sienten que quisieran hacer más, y eso no es solo característico de las hermanas amas de casa. Créanme, esto es característico de toda persona que cree que puede llegar a hacer más y que lo que está haciendo es demasiado simple y tal vez insignificante, ¿no? Lo que nos toca hacer es importante y significativo para el avance del reino. Realmente, las amas de casa son las que gobiernan el mundo. Ellas son las culpables de que hoy un Nicolás Maduro esté otra vez obteniendo el poder en Venezuela. Pero ellas también son las responsables de que hayamos tenido un apóstol Pablo, un apóstol Pedro. Ellas también son responsables de que hayamos tenido a un gran Martín Lutero, ¿no? A un gran Juan Calvino, a un gran Agustín de Hipona. Las madres terminan dominando el mundo. De acuerdo al trabajo que ellas hacen, finalmente los hombres hacen sus labores. Les sigo hablando de las advertencias en la búsqueda de la excelencia. Vamos al siguiente punto, es uno de los últimos. El perfeccionismo versus el camino más excelente. Esta pregunta ha salido varias veces. ¿Cómo en la búsqueda de ser excelentes nos podemos cuidar de ser perfeccionistas? Pues aquí vamos a desarrollar esto rápidamente. A veces en nuestra búsqueda de la excelencia podemos sentirnos tentados a esforzarnos por alcanzar el perfeccionismo y su primo hermano, el idealismo. Elevamos los estándares tan altos que nadie puede hacer el trabajo. Así que quítate patojo, yo lo voy a hacer, porque solo yo puedo. Muchas veces llegamos a ese punto. Y nos decepcionamos a nosotros mismos y de los demás porque no alcanzamos ese perfeccionismo que nuestra mente fabricó. Aquí es donde quiero hacer la diferencia. El perfeccionismo no necesariamente es el sinónimo de la búsqueda de la excelencia. Este tipo de perfeccionismo tiene sus raíces en el orgullo, ¿ok? Pensamos que conocemos de mejor manera lo que se hace, que conocemos la única manera en la que se hace y que nadie más puede hacer ese trabajo. Eso es una manifestación de orgullo. Ese supuesto perfeccionismo realmente no es perfeccionismo, sino una manifestación del orgullo. Pablo advierte que no debemos hacer nada por egoísmo ni por vanidad, antes bien con humildad consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto lo escribía Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3. Recordemos que Pablo también dice que el amor
es un camino más excelente cuando Pablo está tratando acerca de los dones espirituales. Por lo tanto, la búsqueda de la excelencia no es una oportunidad para criticar los detallitos de aquello que le salió mal al otro o a la otra. No, esa no es la búsqueda de la excelencia, esa es una manifestación de orgullo en búsqueda de un perfeccionismo que finalmente es utópico. El perfeccionismo orgulloso también conduce a la idolatría y al legalismo. Queremos ser validados por nuestros propios logros supuestamente perfectos y queremos controlar el resultado. Pero Dios nos llama a ser validados solo por lo que Él ha dicho que es bueno y excelente y nos llama a confiar en Él para el resultado. Esto me lleva al siguiente punto de la siguiente advertencia, ¿no? Compararse con los demás. A la hora de la búsqueda de la excelencia, aunque sí hay un estándar bíblico, aunque sí podemos observar a otros ejemplos humanos, tenemos que tener el cuidado cuando hacemos comparaciones, ¿ok? Compararnos con otros. La búsqueda de la excelencia puede tentarnos en caer en la envidia. Sí, yo logré hacer esto, pero mira lo que hicieron aquellos. Ay, es que aquellos tienen eso. Aquellos lograron eso porque mira todo lo que les compraron. Ay, entonces caemos en un pecado de envidia. El llamado a la excelencia no es un llamado a ser alguien diferente o a ser simplemente mejor para ser admirado. Es un llamado a ser una mejor persona, sí, claramente. Cuando envidiamos los dones y los resultados de los demás, estamos mostrando una falta de confianza en Dios y pecamos de la envidia. Cuando envidiamos a los demás, también somos propensos a buscar roles y responsabilidades para las que realmente no hemos sido dotados. Tristemente surge muchas veces en las iglesias el ejemplo clásico de aquel joven que anhela, aspira a ser predicador. Pero cuando se le pregunta, se le pone a prueba, se nota que no puede, que no ha sido dotado para ello. Se necesita alguien, un santo, amoroso y paciente hermano en la iglesia que le diga a este joven, mira, sabemos que aspiras a predicar, pero la verdad, hermano, es que Dios no te ha dado ese don. Pero este joven insiste en hacerlo porque envidia lo que otros tienen. Aunque tener el deseo de servir en el ministerio pastoral es un requisito, no es el único criterio, ¿ok? Si intentamos ser lo que no somos, terminamos descuidando las áreas para las cuales sí fuimos llamados. Y ya no alcanzamos la excelencia en lo que Dios sí nos llamó a hacer. Envidiar los dones y los resultados de otros puede ponernos a nosotros y a los que nos rodean en una situación muy incómoda. No llegamos a ser excelentes en lo que fuimos llamados y también obstaculizamos a otros en su búsqueda de la excelencia. La envidia es un pecado del que hay que arrepentirse. Ya tratamos eso, también está en la serie sobre Conociendo el Pecado. Si ustedes la quieren volver a escuchar, ahí está en YouTube. Ahí también está en podcast para aquellos que quieran escucharla de nuevo. Otro punto, otra advertencia. La excelencia debe ser una búsqueda porque nuestra estadía en el mundo es breve. Algunos dicen, es que tal vez Dios me dé 70 años de vida, 80 años de vida. A ver, ¿cuántas veces han escuchado a personas que llegan a esa edad decir, ¿a qué hora se pasó todo este tiempo? Qué rápido llegué a esta edad. Yo antes decía, uy, no, ese ya tiene 38 años. Ese ya está viejo. Hoy yo ya tengo 38 años, ni me di cuenta. ¿A qué hora llegué a los 38 años? El libro de Job nos recuerda esto. Dice el libro de Job, capítulo 14, versos 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Existe la tentación de comportarse como que si esta vida fuese muy larga o como si esta vida no tuviese mayor importancia. ¿Por qué? ¿Por qué esforzarse por alcanzar la excelencia cuando tenemos tiempo?
Job nos dice, hay que tener cuidado. Por el contrario, para complementar este pensamiento, el predicador, Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El tiempo que tenemos en la tierra es corto y por eso estamos llamados a ser buenos administradores de este precioso tesoro que se llama tiempo. Toda la humanidad será responsable de la breve vida que hayan de vivir. Ya se dieron cuenta ustedes que una persona, estaba viendo la fotografía de una persona que nació a finales del siglo XVIII y vivió a principios del siglo, y murió a principios del siglo XX. Y decían, esta es una de las pocas personas que ha estado en 3 siglos distintos. Bueno, y ellos no consideraban pues los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Creemos que cuando se habla de años, sí, el ser humano vivía cientos de años, pero es tema para otro día. Pero el punto es que esa persona tenía 112 años cuando murió. Nació en 1800 tanto, vivió todo el siglo de 1900 y murió en no sé qué año, ¿verdad? Entonces vivió, qué montón. Ustedes ya pusieron a contrastar 112 años con la eternidad. No es nada. 112 años de verdad es un soplo, como bien lo dice el escritor del Antiguo Testamento. Lo dice Job, lo dice Proverbios, lo dice los Salmos. Es como la hierba, dice Santiago, hoy está y mañana ya no. De verdad, nuestra estadía es breve, nuestro tiempo es corto y aún así lo estamos desperdiciando. ¿Ven la contradicción a la que el pecado nos lleva? Toda la humanidad va a dar cuenta de la breve estadía que vivimos aquí. Aquellos que vivieron vidas excelentes en este corto tiempo que se nos dio, en el poder y la gracia del Señor Jesucristo, serán honrados con ropas de justicia, tal como lo anuncia Apocalipsis, capítulo 19, verso 8. Y a ella, a la iglesia, aquí está hablando de la iglesia, y la iglesia somos nosotros, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se nos va a permitir vestirnos de las acciones justas si en el tiempo breve en el que vivimos lo aprovechamos. En el tiempo breve que vivimos aquí en la tierra, si lo hacemos con excelencia, vamos a llegar a escuchar las palabras que están en Mateo 25, 21 y en otras partes de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Bien hecho, buen siervo y fiel. Esta vida le importa a Dios y Él está interesado en todos los detalles de tu vida. Tienes que recordar que Él te creó y te llamó y te comisionó para que hagas todo para Él. Por eso concluyo con uno de los versos con los que inicié hace varios viernes, Colosenses 3:17, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esta parte final fueron advertencias, si se dieron cuenta. Cuando publiquemos el video, les animo a que lo vuelvan a hacer y tengan cuidado con estas, que vuelvan a ver este video y tengan cuidado con las advertencias que hoy vimos.